aquí en el matinal Siempre Juntos, y a continuación siempre es importante hablar de salud mental, siempre es importante poder indagar en aspectos psicológicos que nos hagan, ¿cierto?, estar mejor y pararnos mejor frente a nuestra vida, involucrarnos, ¿cierto?, con nuestro entorno. Estamos nuevamente con nuestra querida Pierina Ruggieri para hablar de un tema que hoy día todos necesitamos, ¿no?, de interiorizar y de reconocer en nuestras vidas, que es la empatía. Sí. ¿No? Hola, Constanza, buen día. Sí, la empatía, un temón muy grande, porque hay un cierto conocimiento de qué significa ser empático, qué se entiende por empatía, pero también hay aspectos que de repente es necesario profundizar, porque la verdad que hay ciertos mitos en relación con esta habilidad que forma parte de nuestra inteligencia emocional, del aspecto de las habilidades interpersonales, mi relación con los demás. Por ejemplo, la empatía, en el fondo, yo creo que todo el mundo tiene claro o cree tener claro qué se entiende por empatía, ¿ya? La empatía es ponerse en el lugar del otro, pero la clave aquí es no desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva del otro, ¿ya? Entonces, una primera diferencia podríamos hacer que la empatía es distinta de la simpatía, de la antipatía o de la apatía, porque la simpatía, a mí alguien me cae bien. La antipatía, a mí alguien no me cae bien. Y la apatía es que a mí alguien me da igual. Pero la empatía hace que, o significa que el yo, mi perspectiva, mi mirada, se pone entre paréntesis y me vuelco hacia el otro. Vamos a ver qué es lo que dicen las personas con respecto a este tema que nos parece prioritario hoy día. Empatía es ponerse en el lugar de otro, valorar a la otra persona que está al lado también, o no solamente limitar tu espacio, sino que también ponerte en el lugar de otro, ser empático. Siempre dicen hay que ser empático con los demás. Todo el mundo dice que es la capacidad de ponerte en los zapatos del otro, pero en el fondo es transportarte psicológicamente a lo que está pasando el otro. Ojalá que siempre sea en alegría, ojalá que siempre sea en cosas positivas, como también el dolor. Entonces por eso uno dice, yo les digo, ¿por qué te da pena en una película? Es porque te transportaste a lo que está jugando ese rol. Es ponerse al lugar del otro, es poder saber que los problemas que puede tener la otra persona también lo llevan a uno. Bueno, según yo, la empatía depende mucho de cada quien, pero a la larga significa como poder tener la capacidad de entender la situación de distintas realidades o de las otras personas, porque eso nos hace más ser humano y podemos convivir en una mejor sociedad. Así que eso para mí es la empatía. La empatía tiene que ser la comunicación entre personas, ser una buena persona en general, ser amable con todo. Eso es la empatía, según yo. La empatía es parte de la teoría de la mente y es más que nada, por ejemplo, que una persona se ponga en el lugar del otro, empieza a pensar como a sentir sus sentimientos, su situación y todo, más que nada por ese estilo. Bueno, la empatía es colocarse en el lugar de otro, sentir lo que siente el otro, no verlo desde la perspectiva humana de uno, sino que del otro. Para mí la empatía es como colocarte en el lugar del otro, comprendiendo lo que siente, sus emociones y su situación en general. La atención, la respuesta tan asertiva de tantas personas que hoy día quisieron comentarnos en qué consiste para ellos la empatía. ¿Qué te parece a ti que hoy exista justamente esa respuesta por parte de tanta gente que sí sabe reconocer lo que es la empatía, Pierina? No, fantástico, porque eso quiere decir que hay un reconocimiento, por un lado, de esta habilidad que es tan humana, que nos hace, que facilita de alguna manera la solidaridad, generar espacios de confianza, que evita la violencia, por ejemplo. Cuando yo soy empático, eso es como un antídoto o un mecanismo de defensa contra la agresión hacia el otro, contra la violencia hacia el otro. Y la verdad que efectivamente todos tienen asidero en relación a lo que es la empatía. La empatía, como bien dicen todos, es ponerse en el lugar del otro, pero en la práctica es captar la emoción de la otra persona. Cuando una persona te está diciendo algo, más allá del lenguaje verbal, es captar la emocionalidad,
del el contenido casi no verbal de esa comunicación. Lograr que sentir esa energía, ¿no? Exactamente. Lograr conectar con la energía del otro, con la necesidad y con la emoción que la otra persona tiene, sin necesidad de preguntarle cómo estás o qué pasa contigo, sino que es lograr captar esa atención. ¿Cómo uno logra ser una persona empática? Mira, yo creo que al captar la emocionalidad del otro, uno, sobre todo, por ejemplo, la empatía es una vía fácil de llegar a la solución de algún problema. Cuando una persona tiene un problema, una dificultad con otro, con uno mismo, por ejemplo, uno puede ir y decirle, mira, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema conmigo? Utilizar como técnicas de abre puerta, instarlo a que te cuente. Y luego cuando la persona nos empieza a contar la situación, uno puede captar la emocionalidad. Es decir, oye, lo que yo te hice o lo que yo hice o lo que no hice, eso te causó a ti cierto dolor, cierta incomodidad, te sentiste pasado a llevar, o lo que yo hice te generó a ti una alegría muy grande, te sentiste grato, fue agradable para ti. Es decir, más allá del contenido de las palabras, captar esa emocionalidad que está contenida en esa comunicación. Ahora, la empatía es una habilidad que todos tenemos. La verdad que eso también es muy importante. Una cosa previo, el ser empático no significa estar de acuerdo. No necesitamos estar en todo de acuerdo o tener como valorar la opinión del otro. Solamente yo estoy entendiendo lo que la otra persona me está diciendo, pero eso no significa que yo esté de acuerdo, que yo lo apruebe. Es simplemente captar y entender desde la mirada del otro, desde la historia del otro, lo que la persona le está sintiendo. Desde el lado político, entonces, ¿hay poca empatía entre un lado y el otro? Totalmente. Y quizás ese es el real problema que hay hoy día en nuestro país, de esta polarización, justamente en no ponernos en el lugar o no entender quizás la opinión del otro. Es que cuando yo creo que soy la dueña de la verdad, cuando yo creo y tengo una posición o una postura o una defensa de las ideas totalmente con mucha energía, desde la intransigencia, es difícil lograr la empatía, porque la verdad que cuando yo, por ejemplo, quiero ser creativa, cuando yo quiero generar nuevas oportunidades de solución, yo tengo que darme cuenta que la verdad que mi postura, mi idea es una, pero hay muchas otras que pueden contribuir a enriquecer la solución del problema. Exacto. Entonces, ahora, ¿cómo yo puedo generar en la práctica? Mira, nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso central una serie de cables neuronales que de alguna manera nos permiten captar la emocionalidad del otro. Cuando nosotros sentimos una emoción, cuando uno siente una emoción, la amígdala manda mensajes a nuestros músculos y se expresa la emocionalidad. Ahora, cuando yo estoy sintiendo una emoción, nuestra manera de expresar las emociones en el ser humano, la gran vía es toda nuestra cara. Nuestra cara es un gran vía comunicacional de nuestras emociones. Entonces, cuando yo me enojo o cuando yo estoy triste, cuando yo me alegro, cuando yo me río, mi cara lo demuestra. Cuando yo ando bien, mi cara es como la vía comunicacional de la cual yo transmito a los demás. Y si los demás me atienden, por eso es tan importante en la comunicación mirarnos a los ojos, porque yo te estoy viendo y veo si estás cómoda, si es agradable o si no. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo siento una emoción, mi cara lo expresa, la amígdala le manda mensajes a los músculos de la cara, que son muchos, son más de 200, y hay microsegundos donde la emoción se expresa facialmente y yo después puedo autorregularla. Entonces, si yo te estoy atendiendo y veo, por ejemplo, que frente a un comentario mío eso te generó incomodidad, yo lo voy a notar y tú no vas a poder hacer nada porque la corporalidad, esa reacción, el intertexto facial, del cuerpo, exacto, esa reacción facial hace que yo me frunza el ceño y me sienta incómodo y yo lo voy a captar. Y tú después me vas a decir, no me incomodó, claro, pero yo ya lo vi en tu cara. Y eso quiere decir que en el fondo, por un lado, yo no puedo
Hay milisegundos en que yo no puedo controlar la expresión de mi emocionalidad y por otro lado yo lo puedo captar porque uno lo aprende desde la primera infancia. Claro. Cuando uno es infante, lo primero que uno ve la alegría, la sonrisa de la mamá. Nuestra cara es como el móvil, la estimulación más natural y más completa que tienen los recién nacidos. Muchas veces yo me imagino que erradamente se habla de que una persona es empática porque probablemente ha pasado por situaciones que la han hecho conectarse desde el dolor para poder reconocer también el dolor de otras personas. ¿Eso no es necesariamente? No, no es necesariamente. A veces inclusive, o sea, sirve, sin duda que sirve, pero es un peligro también, porque si tú me estás contando una situación complicada y eso me gatilla a mí el recuerdo de una situación similar, puedo yo dejar de conectarme contigo y conectarme con mi recuerdo. Entonces yo te voy a interrumpir lo que tú me estás contando y te voy a decir, mira, Constanza, lo que tú tienes que hacer en este momento es tal o cual, lo que a mí también me pasó, y empiezo a recordar y a hablar desde mí. Entonces, y la empatía es ponerme a mí entre paréntesis y volcarme en tu situación, en cómo tú lo viviste, en cómo a ti te impactó y cómo tú estás tratando de resolver esa situación. Entonces, por eso el tener situaciones o vivencias similares puede ayudar, pero también puede ser una gran dificultad al momento de actuar de manera empática, sobre todo en la comunicación. Hablemos en la práctica entonces, ¿cómo poder ayudar a las personas a generar esta empatía con el otro? Mira, yo creo que lo más relevante es tratar primero de pedirle a la otra persona que nos diga qué fue, cómo te sentiste, qué fue lo que te pasó, invitarlo a que hablemos del tema. Segundo, evitar y tratar de aplicar el escucha pasiva y el escucha activa. El escucha pasiva es decir, cuéntame tu problema, yo te voy a escuchar y utilizar todas las estrategias propias de la escucha pasiva, que es mirar a los ojos, ponerse con la postura de que te estoy escuchando, evitar el celular, evitar cualquier tipo de distracción que dificulte y que corte esta comunicación, porque cuando yo quiero generar la comunicación es generar un espacio común, entonces yo necesito volcarme a ti para poder escuchar la situación que me quieres contar. Cualquier distracción, cualquier celular, llamada, no sé, el televisor encendido, que entre alguien en la oficina, corta ese momento de generar de conexión entre nosotros. Entonces, evitar esto. Y segundo, tratar de escuchar todo lo que la persona me tiene que decir o me quiere comunicar, y yo mantenerme en silencio, que es lo más difícil. Es lo más difícil. Mucho que nos cuesta, por favor. Sí. Dios nos dio 2 ojos para ver, 2 oídos para escuchar y una boca para hablar. Por favor, escuchémonos, como bien dice Pierina. Y algunas emociones que quizás atentan contra la empatía. Bueno, la desconfianza. El ego, por ejemplo, también. El ego. Lo que decíamos previamente, el sentir de que yo soy la dueña de la verdad, el cómo yo miro al otro. ¿Lo miro como un igual o lo miro como alguien que la verdad que viene, todos los prejuicios, viene a hablarme de lo mismo, esta persona la complicada, no, esta persona que no se toma las cosas en serio? Es decir, todos esos prejuicios que yo tengo, que puedo tener para con el otro, pueden ser una barrera para lograr la empatía. Ya, la desconfianza, por sobre todo, la rabia, estas emociones intensas que a veces yo tengo mucha rabia o tengo mucha pena. Entonces, eso dificulta. Entonces, la verdad que uno se tiene que poner entre paréntesis y decir, ya, me voy a disponer a escuchar lo que tú tengas que decirme sin prejuicio, sin un paradigma detrás, sin una predisposición negativa para con el otro. Y escuchar todo lo que tiene que decirme, pero atendiendo la emoción. Y no enganchar con cuando la otra persona me dice que tú hiciste tal cosa, que tratar de, aunque me esté atacando, ver qué fue lo que yo hice sin darme cuenta, a lo mejor le generó a la otra persona una emoción. Y ahí tratar de captar esa emoción, y una vez que la persona me dijo, ok, y esto fue lo que me pasó, ¿algo más que agregar? ¿Tienes algo más que decir? No, ya te lo dije todo. Y ahí uno lo que hace es una escucha activa y le dice y se lo refleja. Es decir, lo que yo hice a ti te generó tal cosa, y ahí se genera un espacio común. Si me dice, sí,
me sentí mal, me sentí pasada a llevar, no me gustó lo que hiciste, pero la otra persona que me está contando me va a decir, me entendiste. Y ahí se genera la empatía, este espacio común. Ahora, ¿qué evidencias existen respecto a nuestra capacidad empática como especie, como seres humanos? Bueno, lo que te planteaba yo, estas expresiones, microexpresiones faciales que de alguna manera expresan la emocionalidad y uno puede captar. Y lo otro que contribuye a esto son las neuronas espejo, que son las neuronas que hay un sistema neuronal en nuestro sistema nervioso central que cada vez que yo veo la emoción en otra persona, yo la veo, la capto y se activan los mismos centros neuronales que se están activando en la otra persona. Entonces, más allá de que yo te quiera o no quiera ser empática, nuestro sistema, nuestro cuerpo, nuestra especie tiene la inervación para algo biológico lograr también, ¿no? la empatía. A través de exactamente. todo lo que pasa internamente con nosotros. ¿Cómo podemos nosotros como padres, como pareja, como hijos, generar la posibilidad de que nuestro entorno pueda ser un poquito más empático? Mira, yo creo que es muy importante desde que nosotros podamos ir interactuando con nuestros hijos, con nuestras parejas, el hacerle ver, mira, no me interrumpas, guiarlo, es decir, pero cuéntame ¿cómo te sentiste? Tratar de que las personas incentivar a que se conecten con su emocionalidad y que nos lo puedan decir, porque así uno va fomentando, por un lado, la asertividad en la otra parte, tu contraparte, y también uno va ensayando, desarrollando la habilidad empática de captar las emociones, porque finalmente la empatía lo que busca es conectarnos emocionalmente con la otra persona. Insisto, independiente de que uno esté de acuerdo o no con la decisión, cómo lo vivió, cómo se lo tomó, cómo lo interpretó, es independiente de eso. Yo lo que quiero es validar la emocionalidad de la otra persona respecto a la situación que vivió. Después, si la persona me dice, ¿y tú qué opinas? Ahí puedo yo dar mi opinión desde mi perspectiva. O qué consejos me das, o qué opinas tú, qué me dirías, o simplemente darle un abrazo y decir estoy contigo. Pero una vez que la persona me pudo decir todo lo que ella experimentó, vivió, sintió en la situación que está viviendo en ese momento. Entonces, el lograr conectarse con el otro, el lograr ver a la persona como una persona emocional, válida, contribuye evidentemente a la empatía y genera espacios de confianza, de conexión, y lo dejo de ver como un enemigo o como una persona distinta de mí o genero, digamos, este espacio de confianza que nos permite resolver nuestras diferencias. Es tan relevante. ¿Qué mensaje es más importante entonces que hoy día aprender a escuchar al otro? Exacto. Aprender a dejar que él exprese todo lo que tiene para decir y así que se genere esta retroalimentación y conexión entre ambos seres humanos. Es muy relevante porque así de alguna manera contribuimos a resolver nuestras diferencias, porque finalmente muchas veces nuestras diferencias son menos que nuestras similitudes. Entonces lo que la persona está expresando a veces yo no me di cuenta, yo actué sin dolo, se sintieron pasados a llevar, cometí, dije algo que no debía y eso le afectó a la otra persona. Si me lo dice, yo capto su emocionalidad, tengo posibilidades de reparar, tengo posibilidades de reconstruir nuestra relación a partir de esta capacidad empática de entender la reacción que esa persona tuvo para conmigo. Entonces la empatía es como la primera parte de la solución de nuestras diferencias, del manejo adecuado y resolución adecuada de los conflictos. Entonces contribuye mucho a poder tener un buen ambiente familiar, una buena convivencia, un buen clima organizacional, cuando uno es empático y se da el tiempo para escuchar realmente al otro, yo no de una postura de defensa, sino más bien una postura de apertura, de querer entender también. Quiero entender tu punto de vista, pero dame la oportunidad de entender y cuéntamelo sin temor, sin restricciones. Cuéntame realmente porque yo voy a
disponerme a entender tu postura y poder captar qué fue de lo que ocurrió, en qué pude yo haber contribuido a este sentimiento, a esta diferencia que nos está separando, que nos está dificultando encontrar una solución al problema. Gracias, Pirina. Creemos que este tipo de temas son esenciales hoy día para construir una mejor sociedad, mejores familias, ¿verdad? Y mejores seres humanos. Así que te esperamos la próxima semana con otro tema igual de interesante que la empatía. Encantadísima. La idea es poder colaborar. Se puede, podemos mejorar nuestra inteligencia emocional. Todas estas habilidades son entrenables, se pueden desarrollar, las podemos ir mejorando siempre y podemos ir creciendo porque finalmente todo esto termina en nuestro bienestar. Porque si estamos bien con los demás, podemos también estar nosotros bien. Así que a seguir el matinal entonces. Y si tú también quieres plantearnos algún tema que para ti es interesante de tratar psicológicamente hablando, puedes escribirnos también al más 569-7756-9177. Un beso grande y gracias por estar siempre aquí con nosotros. Encantadísimo.